Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán quién es como su Dios. Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Los pueblos sabrán. Cristo Me toca compartir una palabra especial, que es la palabra del Año Nuevo, en base al libro de Juan. Por eso quiero invitarte a que leamos juntos la palabra del Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 27 hasta 42, que es la continuación de la palabra que habíamos visto el domingo pasado. Voy a leer desde aquí. A los hermanos presentes, si quieren, pueden acompañarme alternativamente leyendo también estos versículos. Y dice lo siguiente: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir en esta mañana, en base a la cual queremos dar un mensaje de Año Nuevo. Pero primeramente te invito a que juntos podamos orar. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por darnos este mensaje especial en esta mañana. Ayúdanos a poder entender tu voluntad para nosotros durante este año 2021 que comienza. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento ante tu palabra. Danos fortaleza espiritual y ánimo para seguir adelante, avanzando en el ministerio de la extensión de tu reino en medio de este tiempo. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a compartir este mensaje en este día, pero primero quiero invitarte también a que podamos leer juntos el versículo clave, que es el versículo 35. Leamos juntos, por favor. ¿Ya no decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alza tus ojos, alza tus ojos. El año 2020 ha quedado atrás y ya nos encontramos dentro del año 2021. Seguramente habíamos comenzado aquel viejo año con grandes expectativas y proyectos.
Pero la gran mayoría de ellos debieron ser reprogramados, aplazados, suspendidos o cancelados a causa de la crisis que produjo la pandemia en la que aún nos encontramos. Casi no ha habido lugar sobre esta tierra que no fuese afectado por esta nueva enfermedad que produjo varias víctimas y que dejó en evidencia la fragilidad del ser humano. Asimismo, esta calamidad que nos tomó por sorpresa hizo notorio el alejamiento del hombre que se resiste a buscar a Dios debido a su apego al pecado. La fe de los creyentes fue puesta a prueba, así como también la fortaleza de la Iglesia. En verdad, Dios nos sostuvo y nos ayudó a avanzar en medio de las situaciones más adversas. La continua presencia de nuestro Señor nos ancla en una certeza inquebrantable. Este Dios todopoderoso que nos ha sostenido en medio de una adversidad tan desesperante e inédita, también nos acompañará durante todo este nuevo año. Él estará a nuestro lado cada día de nuestra vida, llevándonos a vencer frente a cualquier tipo de circunstancia exterior. Hoy queremos compartir entonces un mensaje especial para tomar fuerzas y aferrarnos a la misión que nuestro Señor quiere encomendarnos para este nuevo año 2021. Queremos alzar nuestros ojos adquiriendo visión y esperanza, no en este mundo, sino en nuestro Señor, que siempre permanece fiel. Sea esta palabra de gran bendición para nosotros y nos conduzca a glorificar su nombre, el nombre de nuestro Dios. Amén. Si recordamos lo que habíamos visto en el último mensaje, en la semana pasada, estuvimos hablando del encuentro de Jesús con una mujer samaritana. A él le había sido necesario pasar por Samaria en su recorrido desde Judea a Galilea. Estando en territorio samaritano, se sentó junto a un pozo de agua donde entabló una conversación con una mujer luego de haberle pedido que le diera de beber. Ella fue un tanto hostil en un principio, pero Jesús fue capturando su atención al mostrarse como un siervo de Dios. Aquella mujer había vivido a la espera de hallar el amor verdadero, el amor auténtico en algún hombre. Había tenido 5 maridos y ahora convivía con el esposo de otra. Había tratado de saciar su sed en el mundo y terminó sintiéndose frustrada. Pero Jesús le ofreció el verdadero amor en un agua diferente. Le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así Jesús despertó la sed espiritual en ella, y ella, considerándolo un profeta de Dios, le declaró su esperanza en la venida del Cristo. Le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A lo que Jesús le respondió: yo soy el que habla contigo. Habiendo oído esto y habiendo experimentado el amor, la sabiduría y el poder de Jesús, la conmoción invadió a aquella mujer samaritana que no pudo contenerse. No pudo quedarse callada, no pudo quedarse de brazos cruzados. Juan nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sin dudarlo y sin reparo alguno, aquella mujer se apresuró a compartir su experiencia con sus vecinos. No quería guardar solo para ella misma la gracia recibida. Por eso no hubo persona alguna con la cual se cruzara en las calles a la que no le compartiera su experiencia. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo
cuanto he hecho? ¿No será este el Cristo? Aquella mujer samaritana no contaba con la mejor reputación, pero esto no la detuvo ni contuvo su pasión por revelar al Salvador que había encontrado. Al emprender esta misión, aquella samaritana había dejado a los pies de Jesús su cántaro de agua. Aquel cántaro que representaba el motivo por el cual ella se había acercado al pozo de la ciudad, pero que también representaba su vida vieja. Aquella vida en la que las únicas aguas que conocía eran las que le ofrecían saciar su sed, pero no lograban hacerlo permanente y radicalmente. Eran las aguas del mundo en las que no encontró resultado satisfactorio alguno. No obstante, luego de haber hallado el agua de Jesús, ya no necesitó beber más de las aguas terrenales. Por eso, al abandonar su cántaro junto al Señor, estaba dejando ante sus pies toda su vida pasada. Estaba dejando todos sus vanos esfuerzos con los que trató de saciar su sed por sí misma. De este modo, al reconocerlo como el Cristo, como ese Cristo prometido, ella renunció a todo orgullo y vergüenza que la había conducido a vivir apartada de la gente que la criticaba por su vida poco moral. Renunció a las heridas que había sufrido por las murmuraciones y el desprecio de las personas. Todo esto lo dejó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para salir a compartir una buena noticia impactante. El Hijo de Dios estaba entre ellos. Aquel que bebe de las aguas de Jesús y sacia su sed en ellas, no tiene interés en seguir buscando y probando las aguas del mundo. Por eso, deja a los pies del Señor aquel cántaro que pretendía llenar con sus sueños y ambiciones terrenales para saciar su sed. Deja a los pies de Jesús todas sus metas e ilusiones. Deja a los pies de Jesús todas sus preocupaciones y heridas. Deja a los pies de Jesús todo su pasado, su presente y su futuro. Deja a los pies de Jesús su vida vieja de pecado para comenzar una nueva vida, como una nueva criatura. Deja todo a los pies de Jesús. Pero esto no significa que quien bebe de las aguas de Jesús lleva una vida irresponsable en este mundo, desconociendo sus deberes terrenales. No comienza una vida negligente, desalineada o descuidada, por no querer inmiscuirse en las aguas mundanas. Beber de las aguas de Jesús nos conduce a poner nuestra esperanza en el reino de los cielos y no en este mundo. Y nos conduce a rendir toda nuestra vida ante el Señor que nos sostiene en nuestra vida terrenal. Por eso, abandonar nuestros cántaros ante Jesús es dejar todo afán ante sus pies, encomendándole todo en oración. Reconociendo que Él cuidará de nuestra vida. Por eso, el que ha probado las aguas de Jesús ansía mantenerse bebiendo de ellas por crecer en su comunión con el Señor en oración. El que ha bebido de las aguas de Jesús se mantiene en oración, dejando su cántaro de agua a los pies del Señor. Si hemos bebido de las aguas de Jesús, al igual que esa mujer, no podremos quedarnos callados ni de brazos cruzados. Nos inundará el deseo de compartir nuestra experiencia y salir a anunciar nuestro encuentro con el Salvador del mundo. Porque aquel que bebe de las aguas de Jesús deja atrás todo orgullo y vergüenza, todas sus heridas y frustraciones, y comparte con los otros la gracia que recibió con amor y pasión. Como aquella mujer, no necesitamos de grandes estudios o argumentos para persuadir a las masas. Lo único que necesitamos compartir es el testimonio de nuestro encuentro con nuestro Señor, que ha producido una transformación en nuestra vida. Los discípulos de Jesús
no habían estado presentes mientras Jesús dialogaba con aquella mujer. Ellos habían ido a comprar alimentos a la ciudad. Al regresar, se sintieron sorprendidos de ver a su maestro conversando con una mujer extraña. Luego, se sintieron confundidos al verla dejar su cántaro junto a Jesús y salir precipitadamente hacia la ciudad. No entendían qué estaba pasando. Además, Jesús se rehusaba a comer los alimentos que le habían traído. Jesús les decía: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dado que ellos comenzaron a preguntarse si alguien le habría alcanzado algún bocadillo cuando estaban ausentes, el Señor les declaró: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús no necesitaba comer, Él estaba ya satisfecho. Porque aquellos que buscan saciarse con los alimentos terrenales y que beben de las aguas del mundo vuelven a tener hambre y sed. Jamás logran saciarse. Pero como Jesús, los que viven conforme a la voluntad de Dios, compartiendo con Él su amor, cumpliendo sus propósitos, los que llevan salvación a las almas, han hallado una comida que comer que satisface y revitaliza. El Señor les dijo a sus discípulos: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús nos llama a un trabajo glorioso que nos sacia con una comida que permanece para vida eterna. Es la misión de anunciar el Evangelio y proclamar la vida en Jesucristo. Tomar la decisión de involucrarse en esta labor es costoso. Parece muy sacrificado y que nos reducirá tiempo y energía para hacer otras cosas. Pero si en verdad reconocemos que la labor del Señor es la que nos da el verdadero alimento, nos daremos cuenta que son las tareas del mundo las que amenazan con robar el tiempo que deberíamos dedicarle a nuestro Señor. Porque es ahí donde está el verdadero alimento. Por eso, si solo nos dedicásemos a trabajar por la comida que perece, estaríamos invirtiendo nuestra vida en lo que no es provechoso. Nuestra esperanza estaría en esta tierra temporal y no en lo que es eterno. Fácilmente nos agotaríamos, fácilmente nos angustiaríamos. Y aunque nos esforzásemos mucho, nunca lograríamos sentirnos satisfechos. Los discípulos aún no lograban distinguir cuál era la comida de la que Jesús les hablaba, porque hasta el momento solo se habían enfocado en saciar sus estómagos. Pero poco tiempo después sabrían de lo que el Señor les hablaba al emprender la misión conforme a la voluntad del Padre Celestial. Jesús nos ofrece una comida diferente. Es una comida que no podemos encontrar en ningún restaurante de este mundo. Es una comida para la que no existen ingredientes en esta tierra. Y solo nuestro Dios tiene la receta. No obstante, nosotros podemos disfrutarla al tomar la decisión de vivir para la obra de Dios y no para llenar nuestros estómagos. ¿Con qué comida estás buscando saciarte? ¿De qué fuente de agua estás bebiendo? Ni las aguas más atractivas, ni las comidas más sabrosas y abundantes de este mundo podrán saciarte. Solo en nuestro Señor Jesús y en llevar a cabo la misión que nos ha encomendado podremos sentirnos auténticamente satisfechos. Amén. El cambio de la mujer samaritana fue tan evidente a los lugareños que, como nos indica el relato, salieron de la ciudad y vinieron a él.
De acuerdo a la vista de sus conciudadanos, aquella mujer no era la más respetable o confiable del pueblo. Era una mujer de la que no se tenía un buen concepto. Era una mujer de la que no se esperaba algo positivo. De hecho, era una mujer de la que no se esperaba nada. Aún ella misma debe haberse sentido así, como una mujer sin esperanza alguna. Pero luego de su encuentro con el Señor, se convirtió en un glorioso canal de bendición. Al compartir su experiencia con las personas con las que se cruzaba a su paso, su gozo inspiraba curiosidad. Su euforia contagiaba ánimo y conmovía a los que conocían su historia antigua. Por eso ellos salieron de la ciudad para ir a ver a aquel forastero que se había quedado en las afueras, junto al pozo del que obtenían agua para beber. De esta manera, por medio de la predicación de una mujer, la gente comenzó a desplegarse en multitudes que se iban acercando allí donde estaba el Señor con sus discípulos. Al ver el terreno lleno de almas sedientas que se aproximaban a ellos, Jesús les dijo a sus apóstoles: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Aparentemente no era el tiempo de la cosecha conforme al criterio, conforme a la vista de los agricultores terrenales. Pero con tan solo alzar la mirada, los discípulos podrían encontrar cientos de frutos a la espera de ser recogidos. Tan solo tenían que tener ojos espirituales para ver aquel glorioso campo, de almas. Como cualquier labor de labranza, es necesario primero sembrar para luego cosechar los frutos. Sembrar y cosechar. Ambos trabajos van de la mano. Solo tienen sentido el uno con el otro. No vale la pena sembrar si nadie cosechará más tarde. Y nadie puede cosechar si otro no ha sembrado primero. Además, cada labor tiene su tiempo oportuno y exacto. La semilla debe ser sembrada en la estación adecuada para que llegue a brotar y dar fruto. De otra manera, la semilla se pierde. Asimismo, los frutos deben ser recogidos a tiempo. Si la cosecha no se efectúa en el momento preciso, se perderá. El trabajo al que Jesús nos llama, así como lo hizo con sus 12 discípulos, es el de sembrar y cosechar. Como destacó el Señor, uno es el que siembra y otro es el que siega. La tarea de sembrar y la de cosechar almas son complementarias y requieren entrega y sacrificio. No obstante, llenan y unen en un mismo regocijo al sembrador y al cosechador. A través de compartir su experiencia con sus vecinos, la mujer samaritana sembró. Por su parte, Jesús y sus discípulos realizaron la cosecha. Por eso el Señor les dijo a los suyos: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Por el testimonio de una mujer, por el testimonio de aquella mujer, muchos creyeron en Jesús. Por esto, los samaritanos le pidieron al Señor que se quedara con ellos, y Él permaneció en ese lugar 2 días más. Durante esos 2 días les compartió sus enseñanzas y los ayudó a profundizar su fe hasta que llegaran a confesarlo como su Salvador. De esta forma, Juan nos hace ver que muchos creyeron y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La obra de sembrar y cosechar tienen sentido la una junto a la otra.
Entre los discípulos de Jesús hay quienes siembran y quienes cosechan. Hay quienes predican el Evangelio llamando a las almas a venir ante Jesús, como la mujer samaritana. Y también hay quienes consolidan la fe de las almas que se acercan a la iglesia hasta que puedan confesar a Jesús como su Salvador. El trabajo de uno tiene sentido con el del otro. El trabajo de uno no tiene sentido sin el del otro, como lo es el trabajo del sembrador y del que cosecha. Ambos cooperan en la salvación de las almas y en el establecimiento de discípulos de Jesús. A veces puede tocarnos sembrar y otras veces cosechar. Pero lo más importante es que nos demos cuenta de la necesidad de que ambas tareas sean realizadas. Necesitamos salir a evangelizar. Necesitamos salir a sembrar el Evangelio. Necesitamos salir a llamar a las almas a venir ante Jesús. Y asimismo, necesitamos consolidar la fe de aquellos que se acercan al Señor. Necesitamos enseñar la palabra de Dios hasta que quienes no conocían a Jesús lleguen a encontrar en Él a su Salvador y Señor. Hasta que lleguen a establecerse como discípulos. Para esto, necesitamos trabajar como maestros bíblicos, de uno a uno, afianzando la fe de las almas que se acercan al Señor. Necesitamos ser buenos discípulos y asimismo hacedores de discípulos. Si pensamos en nuestra iglesia, como sucede en varias otras, notaremos que necesitamos tanto sembradores como cosechadores. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Debe haber quienes llamen a las almas a venir ante el Señor, pero también debe haber hermanos que reciban a esas almas, hermanos que tomen el compromiso de enseñar la palabra de Dios en estudio bíblico personal a los nuevos, que oren por ellos y que los acompañen en su crecimiento espiritual hasta que sean establecidos como discípulos de Jesús. Esta tarea no es sencilla, pero es fundamental para la efectiva extensión del reino de Dios. Así que hacen falta sembradores y hacen falta maestros personales de la Biblia que tomen el compromiso de servir a las almas. Recordemos que la cosecha que no se recoge a tiempo se pierde. Por eso Jesús hoy nos dice: alza tus ojos. Con estas palabras nos llama a vivir en este nuevo año con visión espiritual. Que seamos creyentes con perspectiva espiritual. Que tengamos visión para ir más lejos de lo humanamente posible, porque nuestra obra no es humana, sino divina. Es la obra de Dios. Debemos tener ojos espirituales para ver a las almas sedientas y compartirles la palabra de Dios a fin de que puedan creer en Jesús. La palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón más duro, como nos dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús hoy nos dice: alza tus ojos. De esta manera nos invita a vivir con esperanza. Nos llama a tener esperanza en Él, porque la obra es suya, el poder también es suyo. El Señor nos invita a levantar la mirada para ver los campos listos para la siega, porque está en su voluntad traer salvación a las almas. Pablo le declaró a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús hoy nos dice: alza tus ojos para que vivamos con iniciativa espiritual, para que emprendamos la obra de Dios y no nos quedemos en un cómodo letargo ante las almas que necesitan recibir su palabra y que de otra manera perecerán. El Señor vendrá pronto y ya no quedará más tiempo. Por eso, no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.
Pablo dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Debemos tomar la iniciativa en salir a salvar a los perdidos antes de que sea tarde. Jesús nos dice, alza tus ojos. Con esto nos llama a vivir en obediencia. Alzar nuestros ojos no es una opción para un cristiano, no es una cuestión de elección propia. Alzar nuestros ojos es una orden del Señor a todos los que somos sus discípulos. Pablo sentía su deber ante Dios de llevar el Evangelio de Jesucristo como expresión de gratitud por la salvación recibida. Por eso él dijo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero Pablo también consideraba que este era su deber delante de aquel ante quien debería comparecer en el día final. Por eso exclamó, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Jesús hoy nos dice, alza tus ojos. Jesús hoy te está diciendo, alza tus ojos, para que vivamos con visión espiritual, para que tengamos esperanza en Él, para que tomemos la iniciativa espiritual, para que obedezcamos a la voluntad de nuestro Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que los hombres sean salvos. En este nuevo año que comienza, seamos buenos discípulos y seamos buenos hacedores de discípulos, sembradores y cosechadores, predicadores y maestros del Evangelio. Todo para la gloria de Dios. Amén. Comenzamos el año 2020 tomando como versículo clave 2 de Timoteo 4:2, que dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En base a este versículo, queríamos reforzar nuestra predicación a tiempo y fuera de tiempo. Personalmente, en base a este versículo, estaba orando y desarrollando un plan para salir a predicar una vez al mes a los jóvenes. Pero vino la pandemia. Y la mayoría de mis planes, como también debe haberle sucedido a ustedes, fueron cambiados. Ya no podría salir a predicar a tiempo como había querido. Pero Dios nos condujo a predicar fuera de tiempo. Más allá de cualquier estrategia, proyecto o programa, contra todo pronóstico. El Señor mantuvo su plan de extender su reino a través de la evangelización, alcanzando a las almas en diversos lugares, más allá de la ciudad en que vivimos. Tal vez no de forma convencional y presencial, pero la obra del Evangelio no se detuvo ni quedó confinada. Dios siempre ha salido vencedor. Por eso tenemos mucho que agradecer a nuestro Señor por lo que hemos vivido durante el año 2020. Tenemos mucho que agradecerle por su fidelidad, a pesar de las dificultades vividas. Por eso, quisiera compartir solo algunos de los títulos de agradecimiento que tenemos para nuestro Señor por lo que hemos vivido durante el año 2020. Primeramente, queremos dar gracias a Dios por su fidelidad y compañía a cada uno de nosotros. En un tiempo muy difícil, Dios nos acompañó, nunca nos abandonó. Gracias también a Dios por la conferencia y los cultos que pudimos tener de forma presencial a principios del año. Asimismo, por los cultos virtuales y reuniones de oración en los días de semana, llegando a tener más de 100 transmisiones virtuales. Por la celebración de la Pascua y la Navidad de manera online. Por los seminarios y encuentros por el Día de la Mujer y la conferencia virtual de adolescentes que tuvimos el año pasado. Por las nuevas reuniones de oración de líderes por Zoom, que ha estado guiando la misionera Ruth cada jueves. Por la preparación de 7 hermanos que aguardan a ser bautizados este año. Por la fidelidad de los líderes en el cuidado de los hermanos de sus grupos más allá del distanciamiento.
por el trabajo de los diáconos que han estado pendientes de lo necesario para nuestra iglesia y para nuestros hermanos, particularmente por el trabajo de las maestras de la escuela dominical que brindaron lecciones virtuales, que organizaron la celebración del Día del Niño y la Navidad de los más pequeños. Gracias a Dios por el trabajo también del Departamento de Proyección y Sonido, que hizo posible contar con nuestra página web y que trabajó en la preparación de proyecciones y dispuso todo para las transmisiones de nuestros cultos online. Por el sostenimiento espiritual y material de todos los hermanos de nuestra iglesia en tiempos de aislamiento. Por el servicio de los hermanos a aquellos que han atravesado alguna dificultad económica o de salud. Y por la recuperación en la salud de aquellos por quienes estuvimos orando todo este año. Queremos agradecer a Dios por la evangelización a familiares y nuevos hermanos que se unen de forma remota para adorar al Señor en Argentina y Latinoamérica, con las obras de CMI de Córdoba, Santa Fe, San Justo, Florencio Varela y Quilmes, República Dominicana, y también en otros países como Alemania y de otros hermanos de otras iglesias. Por la unificación de las familias que se han reunido a compartir la palabra de Dios y a orar en tiempos de confinamiento. Y también queremos agradecer a Dios por los nacimientos de 5 bebés muy hermosos de hermanos de nuestra iglesia que fueron protegidos por nuestro Señor en medio de tiempos de pandemia. Dios ha trabajado enormemente en el periodo de aislamiento. Pero más allá de la fidelidad de nuestro Señor en su obra, el año pasado hemos podido reconocer que además de agradecer, hay mucho de qué arrepentirnos. Como representantes espirituales de nuestra nación, debemos arrepentirnos de nuestra falta de compromiso y de influencia espiritual a nuestra sociedad, porque siendo pueblo de Dios no hemos sabido humillarnos ante su presencia, porque reconocemos que por nuestra indiferencia y falta de compromiso espiritual, por nuestra falta de oración y entrega, se han desencadenado tantas desgracias. Por eso reconocemos el pecado de nuestro pueblo, que aún frente al juicio de Dios ha llegado a desvalorizar la vida promulgando una ley como la del aborto, contraria a los preceptos del Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué la gente no oye? ¿Por qué la gente no considera las palabras de los cristianos? ¿Por qué no confía en lo que los cristianos dicen? Tal vez sea por varios años de no dar un buen ejemplo en nuestra sociedad. Asimismo, como iglesia necesitamos reforzar nuestra labor y llegar allí donde otros no llegan, por medio de ayudar a quienes más lo necesitan, con la palabra de Dios y también con ayuda material. Para este año 2021, nuestro versículo clave será Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En base a las lecturas que vimos en estas 2 últimas semanas, queremos tomar una dirección espiritual para este nuevo año, resumida en 3 títulos de oración. Primero, adorar a Dios en espíritu y en verdad, perseverando en celebrar nuestros cultos y reuniones de oración para dar gloria a nuestro Señor, ya sea de manera presencial o de manera virtual, renovándonos en la palabra de Dios y en la adoración a nuestro Padre Celestial, estableciendo mensajeros y servidores entre nuestros hermanos que trabajen en la organización de nuestra iglesia. Segundo, dejar nuestro cántaro a los pies de Jesús, es decir, fortalecernos en el ministerio de la oración, consagrando todo nuestro ser a Dios, orando y confiando en Él, que Él se responsabilizará de toda nuestra vida, fortaleciendo nuestra oración individual, familiar, grupal y congregacional en el poder del Espíritu Santo, consagrando nuestros proyectos a Dios, consagrando nuestras familias a Dios, consagrando nuestra vida cotidiana a Dios, dejando nuestro futuro en las manos de Dios, orando en todo tiempo, confiando en nuestro Señor y no buscando beber de las aguas del mundo. Y tercero, sembrar y cosechar, predicar y establecer discípulos de Jesús, evangelizando a los jóvenes según la guía de cada líder de grupo y a través de los departamentos de los diáconos, esforzándonos para que cada grupo tenga al menos 2 maestros de estudio bíblico de 1 a 1, al menos 2, compartiendo el bautismo de los hermanos y el establecimiento de discípulos de Jesús,
alzando nuestros ojos, alcanzando en Dios la visión de la misión para mirar las misiones, para enviar a las provincias de Argentina misioneros y también a latinoamericanos. Necesitamos alzar nuestros ojos y mirar los campos porque están listos para la siega. No dejemos que se pierda la cosecha. No dejemos que se pierda ni un alma. Que más allá de cualquier circunstancia imprevista, este año 2021 resulte en la extensión del reino de Dios y en la salvación de las almas. Así que, alza tus ojos, tené visión espiritual, tené esperanza, tené iniciativa y obediencia ante la gran obra a la que el Señor te está invitando. Los campos ya están listos para ser cosechados. Así que levantémonos y emprendamos la labor. Amén. Nos alegra.